Hola, en la clase de hoy os voy a dar una introducción a las series de Fourier. Series de Fourier constituyen la herramienta matemática básica de lo que se llama en general, de forma más general, el análisis de Fourier, el cual se emplea para analizar señales o funciones que son periódicas. Vamos a recordar, ya os lo expliqué en otra lección anterior, que lo que era una señal periódica. Una señal periódica es, por ejemplo, la señal que tenéis aquí pintada de color negro. Si en el eje X represento el tiempo y en el eje Y o Y represento pues la amplitud de una señal o su potencia o su energía, pues esta señal negra es una típica señal periódica, porque aquí os he representado un ciclo completo, un primer ciclo completo de esta señal que va desde aquí hasta aquí y tiene una parte positiva y una parte negativa. Y esto podéis imaginaros que se repite este ciclo completo de esta señal, que os estoy marcando aquí, se repite indefinidamente de nuevo en el tiempo, hasta el infinito. Entonces una señal que consta de un ciclo que se repite indefinidamente hasta el infinito, en este caso en el dominio del tiempo hasta t igual a infinito, cuando este se va al infinito, pues este tipo de señales se llaman señales periódicas. Pues bien, un matemático y físico francés en el siglo XVIII-XIX descubrió que toda señal periódica o toda función periódica se puede representar o se puede descomponer en una suma de infinitas señales o una suma de infinitas funciones tipo seno o tipo coseno, que son funciones mucho más simples que normalmente lo es una función periódica. Obviamente este concepto que descubrió el señor Fourier tiene su apoyo matemático, es decir, el concepto de que toda señal periódica se puede descomponer en una suma de infinitas señales sinusoidales o cosenoidales puras tiene su base matemática, que lo descubrió el señor Fourier. Pero yo ahora, en esta clase de hoy, en principio os voy a dar solamente la interpretación conceptual de la idea de este señor Fourier. Tenéis aquí nuestro ejemplo de una función periódica, la señal negra. Tenemos pintado el primer ciclo, que va desde 0 hasta aquí, con lo cual toda esta anchura en el tiempo ya sabéis que representa el periodo de esta señal periódica que hemos pintado como gráfica negra. Muy bien, pues la idea del señor Fourier es que esta señal, por el mero hecho de ser periódica, por el mero hecho de repetirse este ciclo infinitamente, indefinidamente, hasta el infinito, este ciclo completo se repite indefinidamente hasta el infinito, por el mero hecho, en definitiva, de tratarse de una señal periódica, podemos sustituir dicha señal o bien podemos representar dicha señal como una suma, en este caso una suma gráfica de infinitas gráficas correspondientes a funciones tipo seno o tipo coseno puras. Veis aquí que os he dibujado en varios colores, color rosa, color azul, color verde, color verde más oscuro y color naranja, pues varias funciones sinusoidales, las cuales seguramente al ser sumadas entre sí me representan de una manera más o menos aproximada, me representan la señal negra que tenemos pintada, que es una señal real de tipo periódico. Por tanto, esa es la idea del señor Fourier, que esta señal de tipo periódico la puedo sustituir o la puedo considerar como una suma de infinitas señales tipo seno puras o tipo coseno puras. Esto en los campos de ingeniería, en muchos campos científicos, en los campos de matemáticas, pues tiene un sinfín de aplicaciones. Porque os podéis hacer un poquito la idea de que nos facilita mucho el cálculo matemático el tratar una señal periódica en vez de su representación matemática, que puede ser más o menos compleja, pues sustituirla por una suma de infinitos términos tipo seno y tipo coseno puros, con lo cual el tratamiento matemático y el tratamiento también a nivel de programación por computadoras u ordenadores va a ser mucho más sencillo.
Otro concepto que os quiero ir adelantando, que ya profundizaremos un poco cuando entremos en la base matemática de las series de Fourier, el concepto es que tengamos en cuenta lo siguiente. Estoy diciendo que las series de Fourier lo que me permiten es sustituir una señal periódica como una descomposición de infinitas funciones tipo seno puro. Sin embargo, esto es muy teórico. En la realidad nos llega con unas cuantas funciones tipo seno puras para representar una determinada señal periódica, cometiendo un grado de error determinado. Y de hecho, entre más funciones periódicas utilicemos para representar una determinada señal periódica, el grado de precisión se hace mayor. De tal manera que si ya la suma la lleváramos al infinito, suma de infinitas funciones sinusoidales puras, entonces sí que terminaría con representar de forma fidedigna a mi señal periódica, cometiendo un error cero. Pero en la realidad, a efectos prácticos, normalmente escogemos unas cuantas funciones sinusoidales puras, que ya os adelanto que también se llaman armónicos, de esa señal, que suelen ser los armónicos de mayor potencia, de mayor amplitud, de tal manera que cometeremos una imprecisión, un error, porque no estamos utilizando todas las infinitas funciones sinusoidales que componen esa señal periódica real. En lo que a más aplicaciones se refiere, ingeniería, para el caso de sistemas de telecomunicaciones y a través del uso de las componentes espectrales de frecuencia de una señal, que ya hablaré más adelante de esto, pues se puede optimizar, utilizando series de Fourier, podemos optimizar el diseño de un determinado sistema de telecomunicaciones, adaptado a la señal portadora que utiliza el sistema. Asimismo, un gran conjunto de problemas físicos que están modelados por ecuaciones diferenciales lineales, en concreto aquellas que tienen coeficientes constantes, usan esta técnica, la de las series de Fourier, para poder resolverse dichas ecuaciones diferenciales. Una utilidad enorme dentro del campo de las ecuaciones diferenciales. Utilizar series de Fourier suele ser muy frecuente a la hora de resolver ecuaciones en derivadas parciales. Pero quizás una aplicación más destacable, se centra en la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden del modelo que tenéis aquí escrito. Este tipo de ecuaciones, a por y' de t más b por y' de t más c por y de t igual a un término independiente que es una función directa de la variable independiente de t, pues este tipo de ecuaciones diferenciales de orden 2 con coeficientes constantes y donde el término de la derecha es una función de la variable independiente t y además es una función periódica, pues en estos casos suele ser muy útil sustituir esta expresión por su expresión en desarrollo en serie trigonométrica de Fourier. O dicho de otra manera, sustituir esta expresión del lado derecho de toda la ecuación diferencial, sustituirla por una suma de armónicos o una suma de funciones sinusoidales puras. De esta manera, para este tipo de ecuaciones, realizando esta sustitución en el lado derecho, pues nos va a permitir resolver la ecuación diferencial de una manera mucho más sencilla o ágil. Pero en general, en el estudio de un gran número de fenómenos físicos aparecen ecuaciones diferenciales que para su resolución necesitan muchas veces de series trigonométricas de esta forma, series trigonométricas de Fourier. Ya os digo que esta expresión matemática, que la expresión matemática de las series de Fourier las vamos a analizar en otra lección, pero ya os adelanto que esta nos da una idea de la periodicidad del fenómeno estudiado y esto ocurre, entre otros ejemplos, en la teoría del sonido, en el estudio de las ondas electromagnéticas, el estudio de la transmisión del calor, etcétera, etcétera. O sea, las series de Fourier ya os digo que tiene una aplicación en muchos campos de la ciencia. Hoy en día, además, este tipo de series tienen interés en el estudio incluso de vibraciones de sistemas físicos mecánicos que están sometidos a perturbaciones mecánicas de carácter
periódico. Incluso ese tipo de vibraciones que se modelan también muchas veces mediante ecuaciones diferenciales pueden resolverse con frecuencia con el uso de las series de Fourier. De esta manera vamos a ver cómo pueden representarse funciones a través de series. Por ejemplo, en los circuitos eléctricos aparecen a menudo funciones periódicas también, combinaciones lineales o no de senos y cosenos. Esto en el mundo de la electricidad y en el mundo de la electrónica suele también utilizarse muchísimo las series de Fourier. Pero ya os digo que en la próxima lección vamos a ver ya de forma más detallada con matemáticas cómo toda función periódica de forma matemática va a poder expresarse mediante términos de una serie trigonométrica o serie de Fourier. Pero para abordar con más profundidad de forma matemática este tema es necesario que recordemos que era una onda sinusoidal, porque estamos diciendo que toda función periódica vamos a poder descomponerla en una suma infinita de funciones tipo sinusoidal, en ondas sinusoidales puras. Por ello necesitamos recordar que era una onda sinusoidal. Aquí tenéis una figurita, una gráfica del primer ciclo de una onda sinusoidal. Una onda sinusoidal también es una señal periódica, pero es una señal periódica muy especial, como veis aquí. Si representamos en el eje X el tiempo como variable independiente y en el eje Y pues una función del tiempo cualquiera, una función del tiempo que puede representar cualquier cantidad física, ya sea eléctrica, ya sea térmica, ya sea vibratoria, etcétera, etcétera. Ft puede representar cualquier cantidad física que va a variar va a variar esa cantidad física en función de la variable independiente que con mucha frecuencia suele ser el tiempo. Bien, pues si esa variable cambia su valor, su magnitud con el tiempo, según este modelo gráfico que estáis advirtiendo aquí, este modelo gráfico es el modelo gráfico típico de una onda sinusoidal, cuya expresión matemática sería esta que veis aquí. Pero antes de entrar en su expresión matemática, vamos a analizar las propiedades de esta onda sinusoidal a la vista de su gráfica. Bien, esta onda sinusoidal, como he dicho, es una onda periódica. Es decir, que aquí estoy representando únicamente un ciclo. De forma matemática, esto se repite hacia más infinito. Este primer ciclo completo se repite indefinidamente, esos ciclos se repiten indefinidamente hacia más infinito y hacia menos infinito. Eso de forma matemática. Ahora bien, si el eje X, el eje de la variable independiente, representa el tiempo, pues únicamente el dominio de este tipo de funciones, cuando la variable independiente es el tiempo, el dominio va de 0 a más infinito porque tiempos negativos no existe. Y entonces la función seno, cuando la variable independiente es el tiempo, comienza en este punto, en el origen de coordenadas, en el 0, 0. No tiene gráfica a la izquierda del eje de ordenadas. Por tanto, es una sucesión interminable de ciclos repetitivos, como el que veis en la figura, hacia el más infinito. Por otra parte, otra propiedad de la onda sinusoidal es su amplitud. La amplitud pues es el valor máximo o el valor mínimo que alcanza, o más a o menos a, como os he representado aquí. El valor máximo que alcanza esta onda en un ciclo determinado, el valor máximo que alcanza o el valor mínimo que alcanza. Más a y menos a, como lo he representado aquí. Ese es el valor máximo, el valor mínimo que alcanza la variable dependiente, f de t. Por tanto, también vemos aquí que una onda sinusoidal es una onda que está limitada, está acotada superiormente y acotada inferiormente. Por otra parte, dentro de un ciclo completo, ya veis que en un ciclo completo la onda sinusoidal cruza 3 veces por el eje de la variable independiente. En este caso, pasa por el 0, 0, pasa por el punto t medios 0 y pasa por el punto t mayúsculas. Con lo cual, tiene 3 puntos de cruce que también se llaman nodos. Nodos o nulos de ese ciclo completo, de este primer ciclo completo de esta onda sinusoidal. Como una onda sinusoidal no deja de ser un tipo más
de función periódica pues goza de la propiedad llamada periodo. Recordamos que el periodo de una señal, ¿qué era? Pues el periodo de una señal es el ancho medido sobre el eje de la variable independiente, el ancho que tiene un ciclo completo de esa función periódica. En este caso el ancho lo estamos representando con la letra T mayúscula, y todo este ancho medido sobre el eje T en este ejemplo pues nos definiría el periodo de la señal. Si, como estoy diciendo, el eje X, el eje de la variable independiente, es el tiempo, este periodo se medirá en segundos, milisegundos, microsegundos o lo que sea, son unidades de tiempo. O sea que el periodo tendría unidades de tiempo. Y además, en estos casos de que la variable independiente sea el tiempo, existe un nuevo parámetro muy relacionado con el periodo, que es la frecuencia de esta onda, que la representamos con la letra F. La frecuencia pues no deja de ser el número de ciclos por segundo, número de ciclos que bate esta onda por cada segundo. Entonces, haciendo una regla de 3 muy simple, podemos encontrar que existe una relación muy clara entre el periodo de una onda sinusoidal y la frecuencia de esa misma onda sinusoidal. Y aquí lo tenéis. Si decimos que el periodo de una señal sinusoidal es los segundos que transcurren en producirse un ciclo completo, pues podemos poner aquí en esta regla de 3 directa que si en un periodo, que es un T mayúscula en segundo, se produce un ciclo completo de la onda, entonces en un segundo se producirán F, la frecuencia, porque es el número de ciclos en cada segundo. En un segundo se producirán un número de ciclos, y ese número de ciclos que se produce en un segundo es lo que hemos denominado F o frecuencia. Y sustituyendo uno u otro, sacamos esta regla entre uno y otro, la correspondencia entre el periodo y la frecuencia, que T es igual a 1 sobre la frecuencia, o al revés, que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Esto es muy importante, que sepáis que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales entre sí. A mayor periodo, menor frecuencia, y a menor periodo, mayor frecuencia. Esto traducido en términos gráficos, si aumentamos el periodo de esta onda azul sinusoidal, lo que quiere decir es que este ciclo completo, en vez de terminar aquí, en este instante de tiempo, si aumentamos el periodo de la onda, esta onda se va a convertir en otra cuyo ciclo completo va a terminar mucho más tarde, porque su periodo va a ser mayor. Y eso implica a efectos de frecuencia que la frecuencia es menor. Menos ciclos completos se realizarán en cada segundo. Bueno, ya hemos visto las propiedades fundamentales de una onda sinusoidal. Ver también que este tipo de onda sinusoidal, pues ya lo dije antes, es continua y consta de un máximo relativo y un mínimo relativo. En este primer semiciclo, esta gráfica es idéntica a la del segundo semiciclo. La única diferencia es que este semiciclo, esta gráfica del primer semiciclo, está por encima del eje T, y la siguiente gráfica del siguiente semiciclo, aunque es idéntica a la anterior, pero está por debajo del eje T. Existe un máximo relativo y un mínimo relativo por cada ciclo completo. Luego también podríamos describir con más profundidad cómo es la variación de la función con el tiempo, es decir, la derivada de esta función, cómo varía las pendientes de las rectas tangentes en cada uno de estos puntos, que también tiene su característica muy peculiar. Y para eso pues habría que entrar en el dominio de las derivadas, pero bueno, ya vemos aquí que muy cerquita, que entre 0 y pi medios, como vemos aquí entre 0 y pi medios, pues el ritmo de variación de la función va disminuyendo, y eso lo marca la derivada de la función particularizada para cada punto. De tal manera que el ritmo ya llega a un momento en que cuando llega al máximo ese ritmo de variación de la función con el tiempo se hace 0. Y ya cuando empezamos a bajar, otra vez el ritmo en este caso de decrecimiento de la función va aumentando, hasta que llega a este punto que se llama punto de inflexión, donde el ritmo de variación de la función f de t con el tiempo es máxima. Y ya continuaríamos en el siguiente ciclo explicando lo mismo, pero todo en sentido contrario. Ahora aquí el ritmo de variación iría disminuyendo de nuevo hasta hacerse 0, y de aquí hasta aquí
volvería a incrementarse la velocidad o ritmo de variación de ft con el tiempo. Bueno, pues ya hemos descrito las propiedades fundamentales de una onda sinusoidal, que es el periodo, la frecuencia y la amplitud. Y estas tres variables se relacionan entre sí en la expresión matemática que describe esta función sinusoidal. No solamente este primer ciclo, sino toda la función. Todos y cada uno de los infinitos ciclos que forman esta función, no solo el primer ciclo, vienen expresados mediante esta expresión matemática, que nos dice que ft, o sea, el valor instantáneo, si hablamos de variable independiente de tiempo, el valor instantáneo de la variable dependiente, ft, va a depender del tiempo t minúscula. ¿Cómo? Según esta ley matemática, donde en esta ley matemática entra en juego la amplitud, la tenéis aquí, multiplicada por el seno y dentro del seno, en el argumento del seno, entra 2pi dividido entre t mayúscula, que es el periodo de esa onda, multiplicada por el tiempo. Al final, para cada tipo de onda sinusoidal tendrá una amplitud específica y un periodo o frecuencia específico, y entonces la variable ft va a depender única y exclusivamente de la variable independiente t o tiempo en este caso. Cuando os introduje a las series de Fourier, os dije que el señor Fourier descubrió que toda señal periódica o toda función periódica se puede expresar, se puede representar como una suma de infinitos armónicos o funciones sinusoidales. La realidad es, cuando veamos con más detalle la expresión matemática de la serie Fourier, como digo, la realidad es que realmente una función periódica se puede expresar como una suma de infinitos términos tanto sinusoidales como cosenoidales, es decir, como infinitos términos tipo seno puro y como infinitos términos tipo coseno puro. Al fin y al cabo, la gráfica de la función seno y la gráfica de la función coseno son muy parecidas, únicamente una se relaciona con la otra en el sentido siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos representado en azul, como veis aquí, la gráfica de la función seno. Viene desde menos infinito, va subiendo o bajando. En este ejemplo veis una función tipo seno con una amplitud que vale 1, porque su máximo y su mínimo oscilan entre más 1 y menos 1. Muy bien. Veis que la función tipo seno, la gran característica que tiene y la distingue de la tipo coseno es que la tipo seno comienza en el origen, en 0, 0. ¿Y la tipo coseno qué diferencia tiene? Pues la única diferencia es que en vez de comenzar en el 0, 0, comienza en el punto 0, 1, pero la gráfica es idéntica. Es como si la gráfica azul la moviéramos hacia la izquierda una cantidad, que sería pi medio radianes, en radianes, una cantidad y se convertiría en este caso en la gráfica roja. La azul se convierte en la roja, la seno se convierte en la coseno cuando hago un traslado de pi medios radianes. Es lo que se dice en términos más técnicos y matemáticos, que la gráfica tipo seno y la gráfica tipo coseno están desfasadas entre sí pi medios radianes o 90 grados. Pero al fin y al cabo, ambas gráficas son iguales, solo que una desplazada respecto a la otra. Y por tanto, las propiedades que goza una, en lo que se refiere a amplitud, frecuencia, periodo, etcétera, pues también la goza la otra. La otra gráfica, como es tipo seno, solo desplazada, pues también tendrá su amplitud, su periodo, su frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si una gráfica, como en este caso, una gráfica la obtengo exactamente desplazando la otra, como es en este ejemplo, pues entonces podemos incluso ampliar el tema diciendo de que ambas gráficas o ambas funciones gozan de las mismas propiedades en lo que se refiere a amplitud, tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia y tienen el mismo periodo. Bueno, aquí tenéis de nuevo la idea más gráfica de lo que quiere decir las series de Fourier para representar una señal periódica. Y lo que estamos representando es que si sumamos esta función sinusoidal, gráficamente le sumamos esta función sinusoidal, que es otra onda sinusoidal pura, y le sumamos a su vez esta otra onda sinusoidal, pues obtendríamos la resultante de estas tres gráficas, sería pues nuestra función periódica real.
esta función periódica real se obtiene como suma, en este caso, de estas tres, y pongo puntos suspensivos porque en la realidad va a ser la suma, como dice el señor Fourier, va a ser la suma de infinitas funciones sinusoidales para poder obtener esta función periódica real. Bien, y veis ya que cada función sinusoidal tendrá sus propiedades propias, en lo que se refiere a tendrá su amplitud propia, su frecuencia propia y su periodo propio. Igual la segunda onda sinusoidal tendrá su frecuencia propia, su amplitud propia y su periodo propio. Y así sucesivamente. Pero sumadas todas estas ondas sinusoidales, cada una con su amplitud propia, su frecuencia propia, su periodo propio y su desfase propio, pues compondrían finalmente la suma de todas estas infinitas ondas sinusoidales, compondrían la señal periódica real. Todo esto se fundamenta en un apoyo matemático y su expresión matemática de este concepto sería esta expresión que la veremos en una siguiente lección, como ya os dije. Cuando estudiemos con más detalle el desarrollo de Fourier, su expresión matemática, vamos a extraer un par de conceptos que os voy a adelantar aquí, que es el concepto de la frecuencia fundamental y el concepto de las frecuencias armónicas o armónicos. Bien, si suponemos una señal periódica, como esta que veis aquí en el dibujo, señal periódica en el tiempo, pues ya sabemos que por Fourier se puede descomponer en varias funciones sinusoidales puras. Bueno, como veis, va a haber una señal que va a tener menor frecuencia. En este caso vamos a suponer que la menor frecuencia de la onda sinusoidal pura, de una de las ondas sinusoidales puras que componen esta señal, su menor frecuencia es 50 Hz y está representado según este dibujo. Esta es una onda sinusoidal pura de 50 Hz y periodo 20 milisegundos. A esta frecuencia tenemos que sumarle otra frecuencia que es debida a otra onda sinusoidal pura que veis que ya tiene más frecuencia, de mayor frecuencia. En este caso, por ejemplo, vale 150. La siguiente onda sinusoidal que compone esta señal periódica, pues sería esta onda sinusoidal cuyo valor es 250 Hz, mayor frecuencia. Y así sucesivamente. Obviamente os he representado solo tres señales sinusoidales puras de las infinitas que compondrían, sumadas todas entre en sí, compondrían todas las infinitas señales sinusoidales puras, compondrían esta señal periódica que está representada aquí arriba. Pues bien, extraído de la expresión matemática de la serie de Fourier, podemos sacar en conclusión que hay una señal sinusoidal cuya frecuencia es la más pequeña, y a partir de ellas las siguientes componentes sinusoidales de nuestra onda periódica tienen mayor frecuencia que la primera. Bueno, pues a la onda sinusoidal pura, componente de nuestra señal periódica, a esa onda sinusoidal pura con menor frecuencia es la que se llama frecuencia fundamental de la señal periódica. Y el resto se le llaman armónicos de la señal periódica. Es decir, que por ejemplo, en este ejemplo, esta segunda señal sería un armónico de esta señal periódica y esta siguiente señal sinusoidal pura sería otro armónico de esta señal periódica. Por tanto, podemos decir que toda señal periódica, según las series de Fourier, se pueden desarrollar en una suma de infinitos términos, de infinitas señales sinusoidales puras, de las cuales una de ellas, la de menor frecuencia, se le llama frecuencia fundamental y el resto se le llaman armónicos de la señal periódica. Aquí veis un ejemplo de un tren de pulsos rectangulares. Os represento solamente el primer periodo, con este primer escalón que está en 3 y este segundo escalón que está en -3. Ambos escalones componen el primer ciclo completo de un tren de pulsos rectangulares que va desde 0, desde t igual a 0, hasta el infinito. Pues bien, este tren de pulsos rectangulares de color verde, según el señor Fourier, puede expresarse como una suma infinita de funciones sinusoidales. Una de ellas va a ser la frecuencia fundamental y el resto serán armónicos. Bueno, pues aquí os represento a la frecuencia fundamental de color azul y vemos una propiedad que nos comenté antes y que aprovecho para comentarosla ahora. Una propiedad que tiene la frecuencia fundamental.
Si todos observáis, este primer ciclo de esta onda sinusoidal pura, que es la frecuencia fundamental de nuestra señal verde, pues da la casualidad de que su periodo, el periodo de la señal azul, de la frecuencia fundamental, coincide con el periodo de nuestra señal periódica real, de la señal verde. Y a partir de ahí, de la frecuencia fundamental, pues las siguientes componentes sinusoidales puras les hemos llamado armónicos. Y aquí os represento el primer armónico, que es esta onda de color verde que veis aquí. Y esta onda de color verde, como veis, ya tiene una frecuencia superior a la frecuencia fundamental. Y representamos el segundo armónico, que es esta onda de color rojo, que tendrá una frecuencia ya superior al primer armónico y también, por tanto, también superior a la fundamental. De esta manera, veis que el tren de pulsos verde, que es una onda periódica, viene dado como una suma de infinitas funciones sinusoidales puras cuya primera o de menor frecuencia, cuya primera función sinusoidal o de menor frecuencia es la frecuencia fundamental, cuya onda es de color azul, y tiene infinitas frecuencias sinusoidales más, que son todas ya armónicos. Y aquí os representé solamente el primer armónico, que va siguiente en frecuencia ya superior a la fundamental, y el segundo armónico, que tiene ya a su vez una frecuencia mayor que las dos anteriores. Y así sucesivamente. Si representáramos el tercer armónico, pues ya sería otra onda sinusoidal de mayor frecuencia, y ya veis también que las amplitudes en estos casos van disminuyendo para este ejemplo. Y así sucesivamente. Bueno, pues el concepto de frecuencia fundamental y de armónicos asociados a una señal periódica es un concepto de los más importantes que se pueden extraer de las series de Fourier, asociadas a toda señal periódica. Bueno, y por último, ¿qué es el espectro de una señal periódica? Pues nace del concepto de frecuencia fundamental y de los armónicos de esa señal periódica. Aquí tenéis un ejemplo del espectro de una señal periódica. En el espectro de una señal periódica es una gráfica donde en el eje horizontal representamos frecuencias correspondientes a la frecuencia fundamental y a los armónicos de esa señal periódica, y en el eje Y, en el eje vertical, podemos representar pues varias cosas que son proporcionales entre sí, o podemos representar amplitud de cada una de los armónicos y frecuencia fundamental, o podemos representar energía u otro tipo de magnitudes físicas que son proporcionales entre sí, potencia, energía, amplitud, etc. Bien, entonces aquí lo que vamos a representar es en cada barrita vertical que vais a ver aquí estamos con una barrita vertical en F1, otra barrita vertical en F3, otra barrita vertical en F5, otra barrita vertical en F7, otra barrita vertical en F9 y otra barrita vertical en F11. ¿Qué representa cada una de estas barritas verticales? Pues la de menor frecuencia representará la frecuencia fundamental de nuestra señal periódica, y la longitud de esta barrita vertical es proporcional, en este caso, a la energía asociada a esta frecuencia fundamental F1. ¿Qué representa la siguiente barrita, F3? Pues F3 representará el primer armónico asociado a nuestra señal periódica, que está en F3, correspondiente a la frecuencia F3. O sea que ese primer armónico va a tener una frecuencia que va a ser F3, y su longitud será directamente proporcional a la energía de esa señal o primer armónico. Y así sucesivamente, F5, F7, F9, F11 representan diversas barritas, y cada una de ellas un armónico asociado a nuestra señal periódica. Ya veis en este ejemplo hemos representado una frecuencia fundamental y 5 armónicos asociados a una señal periódica, la que fuera. Y vemos también que la energía va disminuyendo de la frecuencia fundamental a los armónicos sucesivos,
conforme vamos aumentando de armónicos, conforme vamos aumentando de frecuencia en los armónicos, vemos que las energías correspondientes a cada uno de ellos va disminuyendo en este ejemplo. Bueno, pues una gráfica de este estilo donde represento la frecuencia fundamental y diversos armónicos correspondientes a una señal periódica, en una gráfica donde represento frecuencia versus energía o frecuencia versus amplitudes, esta gráfica con barras verticales que cada una representa la frecuencia fundamental y los sucesivos armónicos de esa señal periódica, esta gráfica es lo que se llama espectro de dicha señal periódica o diagrama espectral de dicha señal periódica. Bueno, pues esto ha sido todo por la clase de hoy. En la clase próxima lo que veremos ya será un análisis más profundo de las series de Fourier. Analizaremos la expresión matemática, esta que hemos estado viendo un poquito así de perfil a lo largo de toda esta lección, pues en la próxima clase vamos a profundizarla, interpretarla y sacar muchas más conclusiones. Y también trabajar matemáticamente con esta expresión a la hora de intervenir una función periódica, por ejemplo, en una ecuación diferencial o cualquier otra herramienta o expresión matemática donde pueda sustituir la expresión de una función periódica por su desarrollo trigonométrico en serie de Fourier. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.